Estimados, junto con saludar, les comento que vamos a realizar una cápsula de ejercicios en donde, dada la función f de x igual a x elevado a 4 menos 2x cuadrado más 1, vamos a determinar los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Ahí vamos a utilizar el teorema de monotonía. Luego vamos a identificar los máximos y mínimos relativos, es decir, los valores extremos de nuestra función. También vamos a realizar los intervalos de concavidad y puntos de inflexión, que eso surge desde la segunda derivada, y con ello vamos a hacer un bosquejo de la gráfica de la función. Para esto lo primero que vamos a tener que hacer es derivar nuestra función para así encontrar nuestros puntos críticos y los puntos de inflexión en el caso de la segunda. Puede ser aquí al lado. Entonces, si tenemos la primera derivada de la función, considerando lo que tenemos acá, que es un polinomio, cuando estamos multiplicando, pero cuando tenemos una potencia, el exponente pasa adelante multiplicando. Por lo tanto, nos quedaría 4x y le restamos 1 al exponente, por lo tanto nos quedaría elevado a 3. Menos, lo mismo acá, el exponente pasa adelante multiplicando, nos quedaría 4x elevado a 1, o 4x. Y cuando tenemos la derivada de una constante que no se está multiplicando por una función, sería 0. Por lo tanto, lo podemos dejar ahí. Lo que hacemos ahora es factorizar esta expresión. La podemos factorizar por término en común, que sería 4x, quedando así x cuadrado menos 1, lo cual es una suma por su diferencia, por lo tanto podemos volver a factorizar para que así nos quede 4x factor de x más 1 por x menos 1. Eso sería la suma por su diferencia. Desde la primera derivada, nosotros identificamos lo que son los puntos críticos, que lo que hacemos acá es que cada uno de los factores lo igualamos a 0 y despejamos así la x. Si tenemos el 4x igual a 0, nos va a quedar que x es igual a 0. El x más 1 lo igualamos a 0, entonces nos va a quedar que x es igual a menos 1. Y también x menos 1 igual a 0, nos va a quedar que x es igual a 1. Vamos a tener 3 puntos críticos en este caso. Identifiquemos al tiro cuál sería la segunda derivada y para eso esta expresión la volvemos a derivar. Esto nos quedaría que la segunda derivada sería el 3 pasa adelante multiplicando, nos quedaría 12, x y se le resta 1 al exponente, por lo tanto nos quedaría elevado a 2. Menos 4 y la derivada de x es 1, que al multiplicarse por 4 nos va a quedar de esa misma forma. Factorizamos también esta expresión y nos quedaría el término en común, que sería 4, por ende esto sería 3x cuadrado menos 1. Y desde la segunda derivada identificamos lo que son los puntos de inflexión. Y también para eso cada factor lo igualamos a 0, pero en este caso el 4, como es solo un número, no lo vamos a igualar a 0 porque desde ya nos quedaría una contradicción, pero sí esta expresión. Y como está el cuadrado, al igualarla a 0 y después despejarla, nos va a quedar que x es igual a la raíz de 1/3. Pero eso tanto el valor negativo como también el valor positivo. O sea, vamos a tener 2 puntos de inflexión. Desde ya, para identificar dónde se van a encontrar en la gráfica estos puntos, ya sea los puntos críticos o los puntos de inflexión, reemplazamos cada uno de estos valores en la función. Así, al reemplazar por 0, nos va a quedar que el primer punto crítico lo vamos a encontrar en el 0, si lo reemplazamos en la función nos quedaría 1. Si reemplazamos por menos 1, recuerden que eso lo hacemos en paréntesis, entonces nos quedaría menos 1 a la cuarta, menos 2 por menos 1 al cuadrado, más 1, nos va a quedar que el menos 1 es 0. El resultado sería 0. Y lo mismo va a ocurrir con el 1, 1,0. Si hacemos lo mismo, pero con nuestros puntos de inflexión,
y los reemplazamos entonces en nuestra función, nos va a quedar que esto sería menos la raíz de un tercio, coma, y ahí al reemplazarlo nos quedaría 4 novenos, tanto para el valor negativo como para el valor positivo. Entonces aquí también para ordenado nos quedaría la raíz de un tercio, esta es positiva, coma 4 novenos. Ahí tenemos esa primera parte. Ahora empezamos a trabajar con los teoremas y lo primero que vamos a identificar es la monotonía, que nos va a decir si la función es creciente o decreciente y en qué intervalos. Y para eso podemos hacer una tabla de signos, en donde en la primera parte la trabajamos como si fuese una recta numérica, por lo tanto iría desde el menos infinito y utilizamos los puntos críticos en orden, o sea, el -1, el 0, el 1 y el infinito positivo. En la primera columna anotamos nuestros factores, es decir, 4x, el x más 1 y el x menos 1. Y lo que hacemos ahora es reemplazar cualquier valor que esté dentro del intervalo en cada una de las x que tenemos en la primera columna y analizamos su signo. Si reemplazamos cualquier número entre el menos infinito y el -1 en 4x, el resultado nos va a quedar negativo. Si lo reemplazamos ahora en x más 1, también sería negativo. Y en x menos 1 sería negativo. Y lo que hacemos es multiplicar estos signos. Menos por menos nos da más y más por menos nos daría menos. Es decir, que aquí, para la primera derivada, nos queda que en este intervalo la función es negativa. Eso quiere decir que es decreciente para ese intervalo. Veamos el siguiente. Entre el -1 y el 0, cualquier número y lo vamos reemplazando en x. El primer signo nos va a quedar negativo, el segundo ahora sería positivo y el tercero también sería negativo. Al multiplicar los signos nos va a quedar que esto es positivo. Por lo tanto, para ese intervalo nuestra función es creciente. Entre el 0 y el 1 nos quedaría aquí positivo, positivo y negativo. Es decir, la función nos queda que es negativa en ese intervalo. Y si ya está un número entre 1 y el infinito positivo, nos van a quedar todos los signos positivos, por lo tanto, el resultado también sería positivo. Eso quiere decir que f es decreciente en el intervalo que va desde el menos infinito hasta el -1, unido con el intervalo que también nos dio negativo, que era desde el 0 hasta el 1. Y es creciente en el intervalo que va desde el -1 hasta el 0, unido con el intervalo que va desde el 1 hasta el infinito positivo, porque en ese caso nos quedaban los signos positivos. Ahí tenemos entonces la monotonía o los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Veamos ahora la concavidad. Y para eso utilizamos la segunda derivada y eso implica que vamos a trabajar con nuestros puntos de inflexión. Hacemos la misma tabla, pero utilizando los valores que nos entregó la segunda derivada. En este caso nos van a quedar menos intervalos, porque va a ir desde el menos infinito, después la raíz de menos un tercio, la raíz de un tercio y el infinito positivo. Y aquí anotamos nuestra expresión que sería 4 factor de 3x cuadrado menos 1. Y eso nos va a indicar
el signo de la segunda derivada. Por lo tanto, nos va a decir si la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo o tiene concavidad positiva o negativa. Si tomamos un intervalo del menos infinito hasta el menos raíz de un tercio y lo reemplazamos en nuestra función, nos va a quedar para el primer intervalo positiva. Es decir, la función es cóncava o tiene una concavidad positiva, algo así. Así. Si tomamos el intervalo del menos raíz de un tercio y la raíz de un tercio, en este caso nos va a quedar negativa, es decir, es cóncava hacia abajo, tiene una concavidad negativa. Y si es mayor que un tercio, que la raíz de un tercio nos va a quedar positiva, es decir, cóncava hacia arriba. Por lo tanto, vamos a decir que f es cóncava hacia arriba en el intervalo que va desde el menos infinito hasta menos raíz de un tercio, unido con la raíz de un tercio hasta el infinito positivo. Y cóncava hacia abajo, o cóncava negativa, en el intervalo que va desde menos raíz de un tercio hasta la raíz de un tercio. Ahí tenemos entonces analizada la concavidad. Vamos a dejar ahí. Después de esto podemos analizar lo que son los valores extremos que nos va a entregar el máximo y mínimo relativo. Lo voy a hacer acá. Y para eso lo que hacemos es, todos los puntos críticos los reemplazamos en la segunda derivada para poder analizarlos. Es decir, vamos a reemplazar en la segunda derivada por 0. Eso quiere decir que sería 12 factor de 0 al cuadrado menos 4. Esto nos quedaría en menos 4, lo cual es menor que 0. Al ser menor que 0, vamos a encontrar que aquí hay un máximo. Después, reemplazamos en la segunda derivada por menos 1. Eso sería 12 por menos 1 al cuadrado menos 4. Menos 1 al cuadrado es 1, por 12 sería 12. Y 12 menos 4 nos va a quedar 8, lo cual es mayor que 0. Por lo tanto, en el x igual a menos 1 hay un máximo. Perdón, un mínimo. Y por último, reemplazamos en la segunda derivada por 1. Sería 12 por 1 al cuadrado menos 4. También nos va a quedar en 8, lo cual también es mayor que 0, o sea que ahí también tenemos un mínimo. ¿Cómo sabemos cuál es la coordenada en la cual está el mínimo? Cada uno de nuestros puntos críticos los reemplazamos en la función, que ya lo habíamos hecho. Si nos fijamos, los tenemos ahí. Como en el primer valor crítico, nos quedó que hay un máximo, y en estos dos nos quedó que hay mínimo. ¿Cómo vamos a concluir esto? Vamos a decir que menos 1,0 y 1,0 son mínimos relativos y en el 0,1 es máximo relativo. Y con todo esto nosotros podemos analizar cómo nos va a quedar la función, que en este caso yo la grafiqué utilizando entonces la misma graficadora que dice GeoGebra. Lo voy a mostrar acá,
Que la idea es que la gráfica incluye todos los puntos que nosotros hemos trabajado. Me quedo en esa hoja y la quería en la siguiente. Aquí. De esa forma nos queda esta función. Voy a correr hacia arriba para que la podamos trabajar. Veamos si concuerda con lo que habíamos dicho anteriormente. Si nos fijamos, dijimos que la función es decreciente entre el menos infinito y el menos 1. Aquí la función va bajando. Y también entre el 0 y el 1. Si nos fijamos, también la función va bajando si la miramos de izquierda a derecha. Y dijimos que es creciente entre el menos 1 hasta el 0. Ahí la función va subiendo. Y desde el 1 al infinito positivo también es creciente. Luego, la concavidad dijimos que era cóncava hacia arriba entre el menos infinito y el menos un tercio. Ahí se genera la concavidad hacia arriba. Y lo mismo entre la raíz de un tercio y el infinito positivo. Pero entre el menos raíz de un tercio y la raíz de un tercio nos queda que es cóncava hacia abajo, o sea, de esa forma. Me había faltado un paréntesis. Además, dijimos que en el menos 1,0, o sea, en ese punto, hay un mínimo, al igual que en el 1,0, si nos fijamos, se produce el mínimo, y en el 0,1 tenemos un máximo. Por lo tanto, la gráfica incluye todo lo que nos habían solicitado previamente. Espero que con esto les haya quedado claro. Cualquier duda, estamos en contacto. Que estén muy bien. Saludos.